Hola, buen día a todos. Qué gusto saludarlos. Qué alegría de poder estar con ustedes. Mi nombre es Roberto Arjona. Soy pastor de la iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, iglesia presbiteriana, y es para mí un privilegio poder llegar a ustedes a través de este medio. Quiero invitarles a que oremos al Señor, pidiéndole que en su presencia entre nosotros, en nosotros, sea bendición a nuestras vidas y a tu vida a través de su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad de poder llevar tu palabra. Te ruego que esta, Señor, como lo dice tu palabra y es tu promesa, no vuelva a ti vacía, sino vaya para aquello que tú le enviaste. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos y lo ofrecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto que estás con nosotros. Quiero invitarte a que puedas acompañarme en la siguiente alabanza. Amén. Gracias a Dios por permitirnos elevar esta alabanza. Y vamos ahora a tener la lectura de la palabra. Voy a invitarte que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículos del 35 al versículo, hasta el versículo 51. 35 al 51. Dice la palabra del Señor. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por allí. Dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron, vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro,
Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Esto es palabra del Señor. Hoy quiero hacer un paréntesis acerca de los mensajes que hemos estado viendo acerca del libro de los Hechos. Y viene a mi mente la imagen que quizás vi en alguna película o algo, cuando al final de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se rinden después de ser vencidos, y la noticia de esta rendición, de esta terminación de la guerra con los alemanes, fue una gran noticia. La guerra ha terminado. Estoy convencido que esta noticia empezó a correr por todos los medios posibles, radio, todo aquello que pudiera gritar finalmente: la guerra terminó. Yo creo que nadie pudo ahogar este grito de esta noticia desde su corazón. A mí me hace pensar esto cuando Jesús empieza su ministerio. La noticia que él trajo fue trascendente a su tiempo. Era una noticia esperada por siglos, por un pueblo, por la humanidad. Y esa noticia hoy día debe seguir siendo compartida. Una buena noticia que todos deben conocer. ¿Qué les parece si hablamos de esto? Vamos a orar. Padre, te ruego que tu palabra abra nuestras vidas, Señor, y pueda ser yo un instrumento útil en tus manos para hablar tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Como les decía hace un momento, hago un paréntesis en lo que hemos estado hablando acerca de los hechos, porque quiero que nos estemos preparando para ser movidos por el Señor como iglesia Rey de Reyes a compartir el Evangelio de Jesucristo. Cuando Jesús empieza su ministerio, la gran noticia que él traía a todos los que lo escuchaban está en Mateo 4:17. Dice el pasaje: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era claro que esta noticia era trascendente e importante. Era un llamamiento al arrepentimiento y a una reconciliación con Dios. Esta verdad que se anunciaba, todos tenían que escucharla y venir arrepentidos de sus pecados, y esto era una necesidad que se hacía latente en esta anunciación, sobre todo en el contexto del reino de los cielos. Una multitud
en el pueblo judío, pobre, oprimida, necesitada de Dios. Juan, el mismo Juan el Bautista, que había venido predicando precisamente el bautismo de arrepentimiento, llevaba a la gente a reconocer esta realidad interior, esta realidad en su corazón. Juan, que fue enviado para preparar el camino del Señor Jesús, les decía, Lucas 3, 7 y 8, dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan no se andaba por las ramas, confrontó a las multitudes, religiosos, soldados de todo tipo, los llevó a reconocer su realidad interior. No bastaba ser religioso, no bastaba solamente ser judío, había que venir con un verdadero arrepentimiento. Y es en este contexto que Jesús empieza el llamado al arrepentimiento y que todos saliesen a encontrarse con Él, con el reino de los cielos que se había acercado. Es así que a Juan, el cual había reconocido a Jesús como el Cristo, le dice Juan, al verle en Juan 1:29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba haciendo una declaración completamente importante. ¿Por qué? Porque los judíos tenían una fiesta donde un cordero era sacrificado para perdón de sus pecados. Pero ahora Juan decía, este que ustedes ven no es solo el cordero que viene a ofrecerse para un perdón relativo, sino para quitar el pecado del mundo. Definitivamente, este venía a ser la esperanza para la humanidad del perdón. Esta confesión de Juan movió a sus discípulos, que dejándolo a él, dice el verso 35 al 37, sí, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo otra vez, he aquí el Cordero de Dios. Entonces dice el verso 37, y lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Aquellos que estaban con Juan decidieron ir por Jesús a encontrarse con él. Y cuando llegaron donde estaba él se volteó y le dijo, ¿qué buscas? ¿Qué buscan? Y ellos le preguntaron, ¿dónde moras? Y Jesús les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron, y ese día se quedaron con él. Desde aquella hora, ellos empezaron a seguir. ¿Por qué? Porque conocieron a Jesús. Hubo rayos, centellas, explosiones que marcaron este encuentro. No, solo le conocieron. Y saben, es aquí donde yo quiero empezar nuestra primera parte de esta reflexión, para poder seguirle en esta gran noticia de Cristo. Debemos dar a conocer la noticia de Jesús a la gente. Sí, este es un elemento importante. Debemos dar a conocer. Uno de los dos discípulos que ese día siguieron a Jesús fue Andrés. Dice en el verso 40 y 41 que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Dense cuenta, Andrés ese día había concluido y había conocido que al que habían hallado era el Mesías.
al Cristo, a aquel que habían esperado durante siglos. Esta era una confesión, no de su maestro el Juan el Bautista, sino ahora era una confesión propia de Andrés que transmitía a su hermano Simón. Ahora era lo que creía Andrés en su corazón. Y dice el verso 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué encontramos aquí? Que Andrés inmediatamente empezó a presentar a Jesús, y a quien se lo presenta inmediatamente es ¿a quién? A su hermano. La experiencia de conocer a Jesús de Andrés se convirtió en una expectativa de ¿qué? De dar a conocer este encuentro que tenía con el Señor Jesucristo, a presentarle a Él. Nosotros debemos presentar a aquel que hemos conocido y una verdad que está en nuestras vidas, porque otros deben conocer a aquel con el cual hemos tenido encuentro personal. Y este mismo texto nos lleva a otra relación semejante. Dice el versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Aquí encontramos a Jesús que va al encuentro de Felipe y lo llama: ven, sígueme. Él era de la misma ciudad de donde era Andrés y Pedro. Y si se dan cuenta, lo primero que ocurre aquí en el versículo 44, después de que Jesús llama a Felipe y éste le sigue, dice el versículo 44 y 45, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nuevamente encontramos la convicción de alguien que conoce personalmente a Jesús, y la primera decisión que hace es compartirlo. Ir con Natanael y decirle: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés. Y les dice: a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pero cuando viene y presenta esto a Natanael, nos encontramos con un Natanael con mayor incredulidad. Y cuando Natanael escucha esto, Natanael le contesta a Felipe: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Veamos esta dinámica, esta mecánica, esta sencillez de presentar a Jesús, a encontrarse con Él. No es una riqueza de palabras, aunque el Evangelio está lleno de ellos, sino es una sencillez en compartir lo que ha sido la experiencia personal, a quien había conocido. Natanael era un hombre conocedor de las Escrituras. Más adelante sabemos que Jesús menciona que había sido encontrado estudiando o leyendo debajo de una higuera. Y bueno, digo leyendo o estudiando debajo de una higuera porque era costumbre de la gente que era erudita, estudiosa, irse debajo de una higuera a meditar. Pero Natanael, él sabía que no había una profecía que se hablase de algún profeta importante, y menos del Cristo que viniera de Nazaret. Y entonces Natanael por eso contesta: de Nazaret puede salir algo bueno. Pero la palabra que la que quiero llamar la atención es la palabra de Felipe: ven y ve. Ven y cerciórate por ti mismo. Ven y conócele. Y Natanael accedió a buscarle.
las afirmaciones de la convicción de Felipe y así como la convicción de Andrés invitan a conocer a Jesús. Cuando Natanael va a encontrarse con Jesús, Jesús lo ve venir y le dice Jesús a Natanael: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Está en el verso 48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y aquí encontramos que Natanael, en su incredulidad, ve que Jesús le conoce y le demuestra que sabe dónde estaba antes que él hubiese venido a él. Y esto impacta a Natanael. Y nuevamente la experiencia de Felipe tiene su fruto de venir y traer a Natanael y encontrarse con Jesús. Y vaya, podemos ver que surte efecto. Ahora, algo importante que tenemos que pensar aquí: Jesús conoce perfectamente a aquellos que vendrán a Él. Jesús en una ocasión dijo más adelante en Juan 6, 37 y 38: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No había duda, no hay error. El camino de la fe a Jesucristo es única y exclusivamente del Padre, quien prepara nuestras vidas, vivificándolas y poniéndonos en nosotros el don de la fe para creer en su Hijo Jesucristo, el Mesías prometido, y así venir a salvación. Somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Para qué? Para poder invitar a otros a venir a Cristo Jesús. A nosotros se nos ha dado el privilegio de invitar a conocer, a venir y ver. Esta es la parte que Dios nos ha derivado a nosotros, no a los ángeles, sino a aquellos discípulos, aquellos que creen, de venir y llevar el mensaje. La convicción de nuestra fe es aquella que nosotros nos mueve a invitar a otros. Y el resultado es el que Dios da. Muchos han rechazado y muchos van a rechazar, pero a nosotros nos toca preguntarnos acerca de eso. A nosotros lo único que se nos llama es invitar a conocer a Jesús, la noticia que cambia vidas. Cuando Natanael escucha que Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, y Jesús le dice que lo conoció desde que estaba en la higuera, Natanael responde, verso 49 y 50 de Juan 1, dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Saben? Jesús pasó por encima de la predisposición de Natanael a los nazarenos y llegó hasta el corazón de Natanael para que Natanael, al verle, al conocerle, declarara: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Amados, Natanael sabe que esa noticia es verdad. Su predisposición cae. Amados, somos instrumentos de Dios para llevar a otros a Jesús.
Preparémonos para ver sorpresas, para ver vidas transformadas, para ver gente sorprendida por Cristo, tan solo por conducirlos en la más sencillo a un encuentro con Jesucristo. Jesús le dice a Natanael que después de esto va a haber grandes cosas. Y estas grandes cosas han ocurrido a través de la historia de la iglesia. Si nosotros ponemos en nuestro corazón, cuando hemos conocido a Jesús, compartirlo y decirles a otros, ven, conoce a Jesús, preparémonos para ver grandes cosas en el poder del Señor. Cada creyente en Jesucristo se constituye en un discípulo dispuesto a decir, ven y ve, ven y conoce a Jesús personalmente y permite el obrar de Dios en tu vida. Lo segundo que quiero compartir este día es que en medio de esta noticia derriba toda barrera para llevar la noticia de Jesús. Derriba toda barrera para llevar la noticia de Jesús. ¿Saben? Jesús en su ministerio escoge a 12 discípulos, los cuales continuarían esta tarea de decir ven y ve. Jesús los entrena, los enseña. Y quiero que platiquemos cómo es que Jesús les enseña a derribar estas barreras que existen hoy día también, cuando intentamos compartirle a otros que vengan a ver a Jesús. Y este ejemplo, quiero que abras tu Biblia en el capítulo 4, ahí mismo de Juan, versículos, todo el capítulo 4. Vamos a estar relatando este capítulo. Jesús tiene necesidad de ir de Judea a Galilea. Y si nos damos la idea, Judea está al sur de Israel y Galilea está al norte. Y en medio estaba también un territorio que se conocía como Samaria. Samaritanos y judíos de Judea y de Galilea no se llevaban. Así que si un judío de Galilea quería viajar a Judea, tenía que rodear toda Samaria, porque no se atrevían siquiera a ver a un samaritano. Viceversa, si alguien quería ir de Judea a Galilea, que era el caso del Señor Jesús, todos rodeaban. En cambio, Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque en el paso a Samaria, dice el versículo 47, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús había llegado al pozo de Jacob, se encuentra una mujer que va a sacar agua y le pide agua. Y la mujer se sorprende, le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí siendo samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevaban. Y entonces Jesús empieza a derribar barreras. Y la primera barrera que empieza a derribar es una barrera social y racial. Jesús le contesta a esta mujer. Verso 10 dice la palabra de Dios, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Saben? Esta mujer sabía que para poder sacar agua habría que traer una tina amarrada para aventarla al pozo y sacar el agua. Pero de repente Jesús le pide y la mujer se sorprende cuando Jesús le dice, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías agua. Entonces la mujer le contesta, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Quiero que vean esta perspectiva. Jesús tenía una sed real, pero encuentra en la petición del agua a una mujer y samaritana. Jesús derriba la barrera social, porque la sociedad no veía bien que un hombre le hablara a una mujer,
y derriba la barrera racial porque ella era samaritana y el judío. Y aprovecha esta sed para decirle, hey, yo te puedo ofrecer una agua viva. Nosotros no somos Jesús, pero sí tenemos vecinos que si nos conociesen, sabrían que tenemos agua para sus vidas. Que en esa necesidad que tienen, esa sed interior, nosotros podemos presentarles a Jesús. La mujer samaritana aún no entiende el agua que Jesús le está ofreciendo y piensa que la va a sacar del pozo. Por eso le dice en el verso 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Los samaritanos se sentían orgullosos de tener este pozo en su territorio. Así que pensaban, a ver, tú eres superior siendo judío, ¿sí? Pero Jesús categóricamente le responde en los versos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús eleva el nivel del diálogo que aún la mujer no entiende. Yo no quiero darte agua que tengo que sacar del pozo. No, el agua que yo te ofrezco te lleva a vida eterna. Pero la mujer todavía tiene en su mente el pozo y el problema de venir a sacarla a mediodía a la hora del sol. Por eso la mujer responde en el verso 15, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella quería solucionar su problema de suministro de agua. Y saben, hay aquí un judío que le está ofreciendo agua que no va a necesitar tener que venir a sacarla al pozo, ni tener que ir a comprarla al súper. Amados amigos, hay vecinos, familiares, compañeros de trabajo, la humanidad que buscan una solución a sus problemas, a sus circunstancias, al problema de salud, al problema matrimonial, al problema familiar. Pero Jesús, así a la mujer samaritana, no venía a solucionar su problema de suministro de agua. No quería ser un proveedor de agua cielo o algo por el estilo. No. Jesús le eleva la plática a esta mujer y le dice en el verso 16 y 18. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora no tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Saben, esta mujer se ve expuesta. Este hombre judío que le está hablando conoce su vida, conoce su interior. Ahora sabemos por qué esta mujer iba a mediodía cuando no iban las demás mujeres, que ellas acostumbraban a ir muy temprano. Ella iba a la hora del sol, a la hora que no iba nadie, porque podía ser agredida. Entiende esta mujer que el hombre que le habla, le está hablando al Espíritu. Y por eso le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, en el verso 19. Y empieza un debate religioso. En el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y la siguiente barrera que hay que derribar es la barrera religiosa. ¿Cuántas veces cuando queremos compartirles a alguien y empieza, es que tú no crees en esto, es que tú no crees en otro, y empiezan a poner barreras? Esta mujer lo hizo.
Y Jesús ataca esto mostrando su realidad. Y entonces Jesús le dice, sabes, mujer, créeme, que la hora viene y sabes, en el monte, en Jerusalén, no es ni en el monte ni en Jerusalén, sino que debemos adorar en el lugar correcto. Saben, ustedes adoran, le dice a ellos samaritanos, lo que no saben. Los judíos adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Él venía de los judíos. Pero versos 23 y 25, si lo quieren leer conmigo en tu casa. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amados, este es el momento real que derriba toda barrera religiosa. Llevárnoslos a la confrontación interior. Solo los verdaderos adoradores, solo aquel que en su interior está consciente de que no hay algo que pueda atacar su vida espiritual. Pero la realidad es que todos somos pecadores. Y esto es donde confrontamos al ser interior del hombre. Todos somos necesitados de Dios. Todos necesitamos ser adoradores en verdad. Jesús conoce el corazón de la mujer, como conoce el corazón de tu vecino, de tu familiar, de tu amigo. Y Él puede usarte para que sea confrontado en su ser interior. La mujer queda completamente expuesta. Ella se da cuenta que no es una verdadera adoradora. Y por eso sus barreras caen. Y finalmente, ella le dice al Señor Jesús en los versos 25-26, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ven y ve, ven y conóceme. ¿Saben? La mujer samaritana esperaba la noticia, esperaba la promesa del ungido de Dios. Cuando nosotros compartimos la esperanza de Cristo, la gente está esperando perdón, porque son llevados por Dios. Esta mujer, al escuchar que Él era el Cristo, emprende camino a la ciudad. No le importa que sea de día, que la pudieran apedrear. La gente tenía que saber a quién había conocido, a aquel que le había revelado ser el Cristo. Y empieza a decir a la gente, he encontrado a quien que me ha dicho todo lo que hay en mi corazón. Y saben, los hombres empiezan a salir a conocerla. Dice el verso 40 y 41, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Y saben quiénes estaban a expectativas de esto? Sus discípulos. ¿Qué pasó? ¿Quién le dio de comer al Señor? Porque el Señor le dice, estoy comiendo la comida de mi Padre, lo que Él me da, alguien le dio de comer. Pero la realidad es que Jesús estaba mostrándoles cuán importante era dar la gran noticia. Y cuando ocurre esto, Jesús le dice a sus discípulos en el verso 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y este pasaje les está diciendo a sus discípulos, ahora es tiempo de transmitir la buena nueva, la noticia de que el reino de los cielos está al alcance. Jesucristo puede conocerle. Esta noticia son los campos de hoy día también.
El campo está listo para secar, para recibir la noticia. Alcen sus ojos. El Señor quiere guiarte, que camines a personas que ni te imaginas y puedes compartir y decirles: ven y ve, ven y conoce el amor de Dios en Cristo. Dios derribará todo obstáculo para que conozcan a Jesús. Nosotros no hacemos que la gente crea. Jesús se encarga de ello. Y si tú aún no lo conoces, yo te animo a venir y ver que Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida por ti, muriendo en la cruz, para ofrecerte vida eterna. Él te llama al arrepentimiento. Con su resurrección, si tú crees, tendrás vida en abundancia. Arrepiéntete, déjate guiar por el amor de Cristo y ven a sus pies. Conócelo como Señor y Salvador. Y si ya le conoces, no te lo guardes, compártelo. Dile a tus amigos: ven y ve. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Gracias, Padre, por permitirnos este tiempo en tu palabra. Te ruego, Señor, que muevas nuestros corazones a ir y decir a la gente: ven y ve y conoce al Señor Jesús. Y que la gente que tú lleves le conozca. Gracias, Señor, en Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias a Dios porque me ha permitido compartir este día con ustedes. Les seguimos invitando. Reanudamos nuestras actividades presenciales esta semana, especialmente martes y miércoles, damas y varones. Pero nuestras actividades en el orden: lunes y viernes seguimos enviando los estudios de los salmos. Martes, el estudio de damas en la casa de mi hermana Trini, 6:30 de la tarde. Miércoles, el estudio a las 9:30 de la mañana. Enviamos Conociendo a Jesús. Te recomiendo mucho estos estudios porque nos ayudan a cómo Jesús se presentaba a la gente y te pueden ayudar a compartir su palabra. El miércoles a las 8 de la noche, estudio de varones. Te esperamos, varón. Te tendremos una sorpresa este próximo miércoles. Y el sábado a las 9 de la mañana, la reunión de oración y nuestra reunión con los jóvenes a las 11:30 también presencial. Sigamos orando, Dios nos ha guardado, sigámonos cuidándonos, por favor. Si tú has tenido contacto con alguien que ha tenido COVID, te animo a que te des un espacio de tiempo, ¿sí? Al menos una semana para saber si no hubo algo en ti. Primeramente Dios no, pero es importante cuidarnos unos a otros. Estos son nuestros avisos. Vamos a prepararnos para terminar orando y recibir la bendición del Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por movernos en fe y en tu poder. Que nada nos detenga a transmitir una buena noticia que todo el mundo debe conocer. Cristo Jesús vive y reina. Él solo salva. Gracias, Padre, y Señor, danos tu bendición. Que la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga.